Solano López, de regreso de Europa, fue quien trajo los bailes de salón como el vals, el London, que se bailaban en salones importantes. El pueblo, que observaba desde las ventanas, fue imitando algunos pasos, imprimiéndole un verdadero estilo popular. Ese es el origen de las danzas tradicionales paraguayas, como el Londón Carapé, la Palomita, Cielito Chopí, entre otros, que constituyen propiedad y herencia de un pueblo. El ferrocarril paraguayo Carlos Antonio López fue uno de los primeros en América Latina, construido en Inglaterra a pedido del presidente Carlos Antonio López y ensamblado en nuestro país. Ello evidencia la buena situación financiera en aquel entonces, desde los comienzos de su funcionamiento en manos del Estado y luego privatizado. Este medio de transporte ha marcado en muchos aspectos la historia de nuestro país y de sus pueblos y ciudades. El primer tren comenzó a funcionar en junio de 1861, recorriendo un corto trecho desde la estación central de Asunción hasta Trinidad. 6 meses después ya se inauguraba además una extensión de las líneas ferroviarias hasta la ciudad de Luque. El proyecto siguió hasta llegar a unir por esta vía las ciudades de Asunción y Encarnación. El paso del ferrocarril por los parajes y pueblos de nuestra patria trajo a los mismos un movimiento económico y cultural muy importante, donde un gran número de personas, entre vendedores, los que lo utilizaban como medio de transporte y de comunicación nacional e internacional, y servían también de pulmón a los pueblos aledaños. El tren representaba el intercambio cultural para muchos, medio de sustento y esperanza para otros. La Guerra de la Triple Alianza.
Los ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay se han unido en el Tratado de la Triple Alianza para exterminar al Paraguay, a la próspera nación independiente, bajo el pretexto de liberarla de la dictadura de Francisco Solano López y pretender territorios que legítimamente correspondían al Paraguay. Pero todo el pueblo se ha levantado en armas para resistir la invasión, siguiendo a su mariscal presidente. 2 etapas tuvo la guerra: una ofensiva con las batallas de Mato Grosso, Corrientes y Uruguayana, y la otra defensiva, que comprenden las campañas de Humaitá, Piquizirú y de las Cordilleras. En esta última campaña se liberaron las batallas de Piribebuy y Acostañú, memorables por la bravura y el heroísmo en su más alto grado, demostrado por el ejército paraguayo, a la sazón constituida por niños, adolescentes, mujeres y ancianos. El mariscal ordenaba la retirada hacia el norte y divide su ejército en 2 columnas, una de vanguardia y otra de retaguardia. En la retaguardia, bajo el mando del general Bernardino Caballero, están los niños de 10, 12 y 14 años. El ejército marcha al sacrificio con el espíritu erguido, con el ánimo sereno y resuelto. Los valientes niños y mujeres sintieron el deber de pelear al lado del ejército paraguayo y unirse al juramento de vencer o morir por los supremos ideales de la patria. El 16 de agosto de 1859, en la batalla de Acostañú, 3.500 niños paraguayos enfrentaron a 20.000 hombres del ejército aliado desde las orillas de los montes de Caraguataú. Durante 8 horas se combatió sin tregua ni descanso. La batalla había terminado. Aquellos valientes paraguayos cayeron como héroes, peleando hasta la desaparición. Años después se declaró que el Día del Niño en Paraguay se conmemorara en el aniversario de aquel funesto día. Oh niños mártires que han caído, víctimas del acero en Acostañú, yo quiero redimirlos del olvido y alzarlos hasta el cielo en mi laúd. La guerra termina 6 meses después, con la muerte del mariscal López en Cerro Corá, el 1 de marzo de 1870. Cerro Corá, paraje inmortal en donde tuvo lugar el desenlace del gran drama de la guerra, que por más de un lustro sostuvo la nación paraguaya en defensa de sus derechos. Campamento, campamento, amoité Cerro Corape, Cerro Mipa, Umbutepe, Cordillera da Mambay. O manó Mariscal López, tricolor o bebejape, no entregáis upei bandera o defendeo Paraguay. Mariscal rire, mariscal yau, mamopa en vendera sahara, nembo shiriru, dereñi entregáis, deco Paraguay, mombe upuna.
Indefensos ante el poder militar del ejército invasor, mujeres, niños, huérfanos, ancianos y algunos pocos adultos que pudieron salvarse de la catástrofe de la guerra miraban sucederse los atropellos del ejército invasor. El hambre y las enfermedades amenazaban la existencia de la población restante. Las pérdidas humanas y materiales no tenían comparación en el hemisferio. Difícilmente sea superado en otros escenarios bélicos en el mundo. El papel de la mujer en la reconstrucción de la República fue fundamental para la pronta recuperación del país. Terminada la guerra, esa mujer valerosa se abocó a restañar heridas materiales y espirituales. Con los pocos hombres y niños, se dedicó a la tarea de hacer resurgir al Paraguay. Era común ver su figura en los campos de cultivo y en cuantas faenas donde su entusiasmo y valentía la llevó a actuar. En el terreno educativo, Rosa Peña y Asunción Escalada fueron las primeras educadoras de la posguerra y pusieron escuelas en funcionamiento ya en 1870. Desde ese momento las mujeres trabajaron en el retorno sistemático de la educación en todo el país. Estas mujeres, sobrevivientes de la Guerra Grande, continuaron desempeñando roles claves en el mantenimiento de la República que ya venían haciéndolo mucho antes de la posguerra. Derejeae cuñami, ñaneretai pituje, derejeaen te abei, co Paraguay oikobe. Dente oreño en buasupe, reikoba oremoinu, abuapamente upupe, añoitente yayuju. Guerra del Chaco. Escenario de las terribles batallas donde perdieron la vida casi 100.000 hombres durante 3 años de combate. Es una región pacífica y de trabajo que espera aún la hora del desarrollo definitivo. Tras un largo, infructuoso afán por encontrar una solución diplomática a los conflictos, Paraguay y Bolivia en el año 1932 se enfrentaron en una sangrienta guerra. El motivo fundamental, la penetración boliviana en el Chaco paraguayo, para tener acceso al río Paraguay y por medio de este una salida al mar. Los bolivianos iniciaron las hostilidades tomando el fortín Carlos Antonio López, iniciando así una guerra que duraría 3 largos años. El doctor Eusebio Ayala, presidente de la República, encomendó al teniente coronel José Félix Estigarribia la defensa del Chaco, convirtiéndose así en el gran conductor del ejército paraguayo. Paraguay, pequeño gran pueblo glorioso, superior al infortunio, dulce en la paz y heroico en la batalla. Sus hijos, una vez más, para defender a su bandera, corren a las armas. El primer capítulo de la larga y sangrienta guerra del Chaco se escribió en Boquerón, donde tras un duro combate que duró 20 días, del 9 al 29 de septiembre de 1932, culminó con la victoria de las tropas paraguayas. Después de la gran victoria de Boquerón, siguió una ofensiva boliviana que chocó contra las defensas de Nanagua,
Se sucedieron muchas batallas. Finalmente, las victorias de Campo Vía y el Carmen determinaron el triunfo de las tropas paraguayas. José Félix de Arribia y Enrique Peñaranda ratificaron que el Chaco Boreal era y seguirá siendo paraguayo. Opama Peñonero, Boja Pu Arrio Guajevo, 12 de junio y con Evo, o Quinimbo, Hapu Core Peñagendú, o Purajei, o Sapucaiba, ni Ipire Penda y Yaiba, Chacorepe Aguazú. Desfile de la Victoria. El 22 de agosto de 1935, el ejército del Chaco hizo su entrada triunfal por las calles de Asunción ante la algarabía del pueblo.